Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 9, denominada Creador del cielo y de la tierra. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Creador del cielo y de la tierra. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea enfatiza la importancia de los ángeles, seres espirituales no corporales que son servidores y mensajeros de Dios, seres que también tienen a Cristo como el centro de su mundo. La segunda idea presenta a Dios como creador del mundo, visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden, recalcando que nada existe que no deba su existencia a Dios creador. La tercera idea introduce al octavo día, el día de la resurrección de Cristo, donde comienza la nueva creación. Un resumen del texto analizado es el siguiente. Comienza afirmando que Dios es el creador del cielo y de la tierra, así como de todo lo visible y lo invisible. Más adelante, se aclara que Dios, al comienzo del tiempo, creó tanto una criatura espiritual o angélica como otra corporal o mundana, luego la criatura humana, la cual participa de las dos realidades gracias a que se compone del espíritu y de cuerpo. A partir de lo anterior se comienza a hablar sobre una de las criaturas angelicales más importantes, es decir, los ángeles, seres espirituales no corporales que son servidores y mensajeros de Dios, glorificándolo por ellos sin cesar, siendo así agentes de sus órdenes, por lo que siempre están atentos a la voz de su palabra. Se menciona también que los ángeles rodean a Cristo, pues es el centro del mundo de los ángeles. Se afirma por lo anterior que los ángeles le pertenecen a Cristo, ya que estos fueron creados por y para Él. Por lo anterior es que los ha hecho mensajeros de su designio de salvación para con los hombres. En el siguiente apartado del texto se remite al tema de los ángeles en la vida de la Iglesia, destacando la gran veneración que la Iglesia tiene a los ángeles, pues estos le ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. El último apartado del texto habla sobre el mundo visible, aclarando primero que Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. Se recalca además que nada existe que no deba su existencia a Dios creador. En otras palabras, Dios es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo comienza. Por otra parte, Dios, siendo el creador, buscó tanto la diversidad y desigualdad de sus criaturas como que toda gozara su bondad, firmeza, interdependencia, verdad, orden, leyes y perfección propias. Se destaca también la belleza del universo y de la creación, afirmando que dicha belleza refleja la infinita belleza del Creador, lo cual debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Entre otros los puntos importantes es la jerarquía de las criaturas, indicando que aunque Dios ama y cuida a todas sus criaturas, el ser humano es la cumbre de la obra de la creación. Se resalta también la importancia del Sabbat, es decir, la culminación de la obra de Dios de los 6 días, perteneciendo al corazón de la ley de Israel. Se enfatiza también sobre la importancia de respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas, pues es un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Finalmente se aclara un punto clave para entender el propósito de la creación, refiriéndose por ello al octavo día, el día de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, siendo el séptimo día aquel en donde se acababa la primera creación, en el octavo comienza la nueva creación, lo cual nos remite a entender que la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, es decir, la redención. Lo anterior permite entender que la primera creación encuentra su sentido y cumbre en la nueva creación en Cristo. El segundo texto es del Evangelio y se titula Evangelio según San Marcos capítulo 6. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera, Jesús llega a Nazaret para seguir enseñando en las sinagogas, pero es señalado, cuestionado y rechazado por su propia gente, lo cual lo entristece. La segunda, se narra la muerte de Juan el Bautista, como resultado de la malicia de la esposa del rey Herodes, Herodías. La tercera, muestra lo milagroso y misericordioso que es Jesús al multiplicar los panes y peces más que suficientes para alimentar a 5,000 personas, también al caminar sobre el agua y al sanar enfermos en Genezaret. Un resumen del texto analizado es el siguiente. En este capítulo Jesucristo sigue enseñando en las sinagogas, en este caso en su hogar Nazaret, predicando la palabra de Dios. Como resultado de los múltiples milagros que realizaba, la gente se preguntaba de dónde precisamente sacaba todo lo que hacía, qué tipo de sabiduría le había sido dada, sabiendo la multitud que éste era tan solo un carpintero, hijo de María y José, a lo cual Jesús se entristece, pues lo desprecian en su propia tierra, entre sus parientes y su casa. Ante la falta de fe que primaba, no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Posteriormente, mientras continuaba su recorrido en diferentes pueblos enseñando, llama a sus 12 apóstoles y los envía a predicar, dándoles el don de sanidad para curar enfermos y autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos de las personas, apoyando así a Jesús en su travesía. En la siguiente parte del capítulo se narra la historia del rey Herodes, quien había oído de Jesús como resultado de la gran fama que había adquirido. Mientras que muchos especulaban que se trataba de Elías, otros que era un profeta como los antiguos, Herodes afirmaba que se trataba de Juan el Bautista, a quien había decapitado creyendo así que había resucitado.
En este punto se nos presenta la historia a detalle en la que el rey Herodes había mandado a capturar a Juan para ordenar su ejecución, a pesar de que Herodes respetaba a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Lo respetaba tanto que lo llegó a defender de su esposa Herodías, pues ella aborrecía a Juan, queriéndolo inclusive matar, pues no le gustaba que Juan le estuviera diciendo a su esposo Herodes que no le era lícito tenerla a ella como mujer, pues además era mujer de su hermano Filipo. Sin embargo, la tragedia ocurrió en el cumpleaños de Herodes, pues conoció a la hija de Herodías, quien dejó una muy buena impresión, gustándole mucho a Herodes y a los convidados. El rey por ello le dijo a la joven que le pidiera lo que ella quisiera, jurándole que se lo daría. Como no sabía qué pedirle, recurrió a su madre, quien maliciosamente le encomendó pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Ante tal respuesta, el rey se puso muy triste, pero debido al juramento que hizo y a la presencia de los convidados, no pudo negarse y fue así como mandó a decapitar a Juan, entregándole así a la joven y ésta a su vez a su madre su cabeza en una bandeja. En el siguiente apartado del capítulo se destaca la compasión y misericordia eterna de Jesucristo, al ordenar a sus discípulos en forma de enseñanza que le dieran de comer a la multitud de gente que los había estado siguiendo, pues se encontraban en un despoblado a una hora muy tarde. Aunque los discípulos no entendían cómo iban a alimentar a tanta gente, pues tan solo tenían 5 panes y 2 peces, Jesús nuevamente mostró lo milagroso y misericordioso que es, ya que tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Fue así como repartió el alimento entre todas las 5,000 personas presentes, permitiendo que éstas comieran y se saciaran completamente. La bendición de Dios fue tan grande que sobró más de lo que había en un principio. Finalmente, una vez que se despidió de la gente, hizo subir a sus discípulos en la barca en el mar mientras él seguía en tierra. Cuando llega la noche observó que estaban ya cansados porque llevaban muchas horas remando contra el mar, y fue en ese momento en que Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos se asustaron, pues pensaban que era un fantasma, pero en cuanto se identificó con ellos, su miedo cesó. Ante ello Jesús, con su infinito poder y autoridad, entró a la barca y calmó el viento, demostrándoles lo milagroso y poderoso que es Dios, remarcando lo mucho que ellos deben depender de él. Finaliza el capítulo con su llegada a Genezaret, donde sanó a muchos enfermos. Muchas gracias y hasta luego.